Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. Seguimos con esta serie eterna que parece que no termina más, pero ya falta poco, ¿eh? Los primeros 10 puestos obviamente serán los últimos videos de la serie porque son los más graves. Aquellos que empezaron a aniquilar al fútbol argentino o quizás le dieron la estocada final para ser la liga del fútbol mundial que más ha retrocedido en los últimos 50 años. Hoy vamos a hablar de 2 puntos claves a la hora de desarrollar un espectáculo en paz. Uno, cuando compra una entrada, quiere ver un partido tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando ya antes de entrar a un estadio comienzan los dramas? Y cuando estás en el estadio no encontrás la comodidad que tu entrada carísima te merece. Veremos en los puntos que siguen en esta serie. ¡Dale! Vamos a arrancar con la merma de público en los estadios, la asistencia de público que fue empeorando con los años. Durante la última etapa del amateurismo, donde el fútbol ya comenzaba a ser la pasión de multitudes de los argentinos, una prueba elocuente fue el partido entre Boca y Racing a comienzos de 1929, correspondiente por el torneo del 28, que arrastraron a la cancha de Boca más de 50.000 personas. Fíjate vos la expectativa que se generó, como el Boca River o el Huracán San Lorenzo del 27, cuando volvieron a jugar los clásicos luego de 8 años de jugar en ligas separadas. También rompieron el récord de más de 40.000 personas en un partido. En el amateurismo, cuando entró el profesionalismo en el 31, la pasión ya se veía en el público, sediento del deporte que enamoraba a propios y extraños. Sobre todo, lo bueno era la expectativa que se generaba, ya que había partidos solo los domingos, y entre diciembre y marzo no había fútbol, salvo la Copa América en algunos años, o algunos amistosos o giras internacionales. No había torneo oficial, algunas copas, pero no siempre se jugaba en horario. Entonces, cuando se hace esperar, la gente obviamente acude a la cancha para terminar con esa tremenda abstinencia. El comienzo del profesionalismo dio un gran empuje a restaurar estadios para albergar grandes cantidades de gente que acudía ahora a las canchas, sobre todo los públicos masivos que solían llevar Boca, San Lorenzo o Racing. Los más populares, Independiente y River, pegaron el gran salto popular en los años 30, cuando llegaron, por ejemplo, en el 32 a un partido de desempate. Sobre todo River, con la aparición de Bernabé Ferreira, reventó en popularidad. Había gente no hincha de River que iba al viejo estadio de Alvear y Tagle a ver al mortero de Rufino, la bestia Bernabé que metía goles todos los partidos. Durante los años 30 y principios de los 40, el público que asistía a los estadios era mucho. En constante crecimiento, por eso aparecieron ya los grandes estadios al final del amateurismo, como el de Independiente o el de San Lorenzo. Y también aparece en el 38 el Monumental de River, en el 40 la Bombonera de Boca, también el Florencio Sola de Banfield, o el aumento de lugares en los estadios de madera como el de Vélez, Huracán, Racing, Atlanta o Chacarita. Pero fue con el gobierno del general Perón a partir de 1946 que de repente la gente comenzó a acudir en mareas nunca vistas hacia los estadios. Claro, el fútbol hasta 1945 era cosa de la clase media. Las clases populares, como los trabajadores de cualquier rama estatal o privada, no tenían dinero para ir siempre a la cancha. Quizás iban una vez por mes, quizás solo de local, no sabemos, pero con la recuperación económica de la clase baja y de la clase media durante el peronismo, la instalación del sábado inglés y el descanso dominical hizo que mucha gente que antes no tenía acceso a ir a un estadio muy seguido, ahora con el ocio del domingo comienza a colmar los estadios como nunca antes pasó, como por ejemplo el River Boca de 1947, que se vendieron más de 58.000 entradas, que sumados a los socios de River que entraban gratis por ser local, esa tarde en el Monumental hubo más de 85.000 personas tranquilamente, recaudando más de 100.000 pesos por primera vez en la historia del fútbol argentino. Se superaba la barrera de los 100.000 pesos recaudados en un partido. El crecimiento del bolsillo de la clase popular y la clase media, lo bien que se jugaba el fútbol en esa época y la inversión e interés que el gobierno nacional le daba a los deportes, hizo que muchísimas instituciones del país comenzaran a recibir bandadas y bandadas de socios y socios en los clubes. Durante finales de los años 40 y casi toda la década del 50, aproximadamente hasta 1957 más o menos, fue la mejor etapa en asistencia de público en toda la historia del fútbol argentino, con un pico altísimo en 1954, cuando se produjo la revolución absoluta
absoluta que yo te conté en este video. Además de que Boca era campeón luego de 10 años de sequía. Hubo muchos detalles para que ese año fuera irrepetible en cuanto a asistencia de público. Pero con los años, el público comenzó a dejar los estadios por dos grandes razones. Primero, la caída del gobierno peronista en el 55. Y segundo, Colombia. Nada, mentira. Segundo, la caída del espectáculo, que ya a mediados de los 50 comenzaron a escasear los grandes jugadores. Y encima, cuando había uno extraordinario que se destacaba, venía un club español o italiano y se lo llevaba. Pero el terrible tercer puñal para que comenzara a caer en picada al público en los estadios argentinos en esos años fue Suecia 58. El desastre de Suecia 58, cuando Argentina volvió a los mundiales luego de casi 30 años de ausencia. Y volvió más rápido de lo que duró. Y encima volvió goleado. Ya lo conté en el punto 96 de esta serie. La desazón por el desastre y el papelón mundial de la selección argentina hizo que la asistencia de público ya en 1958 fuera paupérrima, casi a la misma altura de los primeros años del profesionalismo, cuando recién estaba creciendo todo y las canchas todavía eran chicas. Y justamente los desastrosos años 58 y 59 hicieron que Armando Iliberti, presidente de Boca y River respectivamente, crearan el fútbol espectáculo en 1960 para atraer al público de nuevo a las canchas. Esa historia ya te la conté también en este video. El fútbol espectáculo duró un par de años nada más, fracasando absolutamente todo y encima endeudando más a los clubes. La asistencia de público no mejoró, solo el público de los equipos que peleaban el torneo nada más. Y eso que en los años 60 comenzaron a haber campeones de América y del mundo en Argentina, pero la gente le dio la espalda al fútbol. Pero otra cosa también se debe al crecimiento de otras disciplinas deportivas populares, como el automovilismo, el básquet, el rugby y el ciclismo. El boxeo, por ejemplo, ya era popular como el fútbol desde antes. Pero en los años 60 trajeron lo último que nos faltaba para ser más decadente todavía, la merma de asistencia a las canchas. Y es la violencia. Primero arrancaron como grupitos vandálicos que iban a pelear a la cancha, nada más. Después creció y se transformaron en decenas y decenas de grupos de choque, que para alentar al club de visitante tenían que hacer el aguante tanto en los tablones como afuera de las canchas. Y bueno, la Argentina violenta de los años 70 no hizo otra cosa más que chupar más violencia a los estadios. Cosa que pasa en la sociedad, el fútbol es el gran reflejo. Y de repente, entre la dictadura y la democracia, ya los barras bravas asentados como tales comenzaron a hacer alianzas con políticos, con la junta militar, con policías, y la guerra barra brava hizo estallar todos los estadios en todos lados. La década del 80 fue la peor década en materia de asistencia de público. Solo casos esporádicos como el Boca de Maradona en el 81, el San Lorenzo en la B del 82 o el River campeón del mundo en el 86 fueron casos de extrema asistencia de sus hinchadas a los estadios de visitante. El resto llenaría a veces de local, pero de visitante era todo un riesgo. La violencia estaba al entrar al estadio o al salir en emboscadas barra bravas. La década del 90 solo recuperó algo de asistencia por el hecho de que se volvieron a jugar los partidos los fines de semana, pero el público era cada vez menor. Y los grandes estadios comienzan a quedar cada vez más vacíos. Era común ver un estadio Monumental medio vacío, una Bombonera vacía. Los estadios de Racing, Vélez, Huracán, Ferro, cada vez más grandes le quedaban a sus hinchadas. San Lorenzo, con el asentamiento en otro barrio más picante todavía, sufrió los primeros años del nuevo gasómetro un cimbronazo de muy poco público. Independiente, Rosario Central, Newell's, Gimnasia, Estudiantes, cada vez con menos públicos en sus estadios. ¿Qué pasaba? La violencia, muchachos, la violencia. Los hechos violentos de las barras bravas, enfrentamientos con otras barras o con la policía. Hacía que al fútbol ya no podías ir con tu familia. Ibas solo o con alguien también adulto. Era un riesgo ir a la Bombonera de noche. Era un riesgo ir a Santa Fe un sábado de tarde o de noche. Ir a La Plata un domingo, donde te podías cruzar en el camino con otras hinchadas por Avellaneda, Lanús o Florencio Varela, que iban a otras canchas, tanto en primera como los equipos de la B, de la C, de la D, qué sé yo, de todas las categorías. La poca asistencia de público lo podías ver en el principal partido de la Argentina, el River Boca, en cómo pasamos de esto a esto. Y de esto a esto también. Esta decadencia siguió hasta el año 2013, donde ya los actos de violencia de las barras bravas, de los hinchas comunes que se estupidizan, la policía, las rutas, los piedrazos, los tiros, las emboscadas, la falopa y asesinatos en represalias o represiones de la policía, hizo que la AFA se hartara de todo y decretara el fin de las hinchadas visitantes en todos los estadios. Digamos, la muerte de una parte importantísima del fútbol argentino, el espectáculo de los tablones.
Pero ¿cómo me hablas de la merma de público futbolito si hoy vemos la cancha de River a tope? La Bombonera también. Central agrandó el estadio para más público. Newell's la revienta. Los tucumanos también. Unión explota. Gimnasia lo mismo, qué sé yo. Preguntarás vos, ¿no? Pero sí, tenés razón. Pero son solo el público local. No hay visitantes. Una de las cosas que hizo grande al fútbol argentino en otra época es el espectáculo deportivo bien jugado, pero con las dos hinchadas en las tribunas. Boca llevaba mares de gente a Avellaneda con Racing o a Independiente, o en otros lados también. River te copaba Huracán, Vélez, Ferro, como quería, y otras provincias también. San Lorenzo explotaba Villa Crespo, La Plata, Santa Fe o Rosario, o en todos lados. Cuando el fútbol se jugaba con las dos hinchadas tenía sentido, porque sentías el gol de la otra tribuna cuando metía un gol el visitante. Ahora escuchás el silencio de los locales, porque no hay una sola alma en la tribuna visitante, porque ya no hay tribuna para el visitante, porque todo es local. Lo lindo del cruce de cantitos entre quién cantaba más fuerte o quién cantaba más durante el match, o el somos locales otra vez, no lo podés escuchar más, salvo en la Copa Argentina, que increíblemente se juega con visitantes porque se juega en cancha neutral, y aún así se han dado incidentes y muertes igual. ¿Qué sé yo? Argentina, no lo entenderías. El tope de alta asistencia de público se llegó en los años 50 y luego comenzó a decaer con los años. En los años 60 por el aburrido espectáculo en la cancha, ya que los partidos no salían del 0-0, 1-0 o 1-1. En los años 70 por el crecimiento de la violencia en el país que hizo cruzar barra contra barra, hinchada contra hinchada. En los 80 por la extrema violencia incontenible de las barras bravas y los policías. En los 90 se repuntó un poco, pero solo un poco, y desde el 2000 hasta el 2013 el público siguió cayendo debido a la sumatoria de todo lo anterior, hasta que en el año 2013 hasta hoy en día en el fútbol no hay visitantes, solo público local. Por eso hoy más o menos la cosa está tranquila en las canchas y volvieron las familias, porque no hay cruce con otra hinchada rival, ya que no hay hinchada visitante. En el medio, entre los años 50 y el 2013, hubo grandes episodios de masivo público de visitante, como hemos contado, y fíjate que todo se debe a algo específico. Boca reventó los estadios en 1954 porque volvió a ser campeón luego de 10 años, sin mirar el caso en el 91 o en el 92, cuando casi corta la maldición, y luego cortó la racha larga tras 11 años sin campeonar en el 92. El mismo caso es para River en el 75, que estableció un récord absoluto en público en un torneo, porque cortó la racha de 18 años sin ser campeón, caso similar al de San Lorenzo en el 95 y Racing en el 2001, cortando rachas largas. Después hay casos especiales como los que mencionamos con el Boca de Maradona en el 81 o el Boca de Maradona en el 95, que solo por ver jugar al Diego era un mar de gente, las tribunas de Boca de local o de visitante. También estaban los casos de San Lorenzo y Racing a inicios de los 80, cuando jugaron en la B. El Ciclón hizo récord absoluto en el ascenso y Racing estuvo con números altísimos también. Después hay casos especiales de equipos que jugaron realmente bien al fútbol y recibían en sus estadios muchísimo público neutral, solo para ver a ese gran equipo. Pasó con San Lorenzo de los Matadores en el 68, pasó con el Huracán de Menotti en el 73, pasó con el Ferro de Grigol en los 80, el Vélez de Bianchi en los 90, el Estudiantes de Verón en el 2006 o el regreso de Maradona al fútbol argentino cuando fue entrenador de Gimnasia en el 2019. Pero bueno, eso era ya con solo público local. De haber existido visitantes, Gimnasia hubiese tenido más público que nunca en toda su historia. ¿Qué pasa con estos casos? La novedad, muchachos, no hay novedad en el fútbol argentino. La década del 70 fue prolífera en tremendos jugadores, muchísimos números 10, Argentina campeón del mundo, pero la gente seguía yendo poco a los estadios. A la violencia del país se le sumó la falta de novedad en el campo de juego. Los campeones eran pobres, y eso que te hablé del Huracán del 73, del River del 75, pero no fue sino hasta la llegada de Maradona a la primera división de Argentinos Juniors, su explosión a partir del 79 y el pase a Boca, que la gente se movió para reventar estadios, solo para ver a Maradona, porque era novedad la genialidad del 10. El Beto Alonso era un crack, Bocini grandioso, Kempes maestro, Brindisi brillante, Pasarela el gran capitán, pero ninguno conmovía como Maradona, ninguno fue capaz de mover tanta gente como movía Maradona. Y te estoy hablando del Diego antes de ser campeón del mundo, fíjate vos. Y fíjate también que te dije del Boca del 95-96 o el Gimnasia del 2019, otra vez aparece el Diego como fuente principal para que la gente vuelva a los estadios. Faltan novedades, muchachos, falta novedad en el fútbol argentino. No hay una razón tácita y a la vez extraordinaria para reventar estadios hoy en día. No sé, si volviera Messi o Di María sería una cosa media parecida a Maradona, pero bueno, no van a volver ni a palos.
Es insólito la paradoja del fútbol argentino, ¿no? En los años 30 los estadios de madera quedaban chicos ante el crecimiento exponencial del público asistente. Mucho público para poca cancha. Pero ya a partir de los años 40 y 50 se levantaron los colosos de cemento para costear la asistencia de público en terrible crecimiento. Y con las décadas se levantaron nuevos estadios y grandes remodelaciones a viejos estadios. Pero el público se fue apagando. Mucha cancha para poco público. Y hoy nos encontramos con estadios bastante llenos, pero sin público visitante. La violencia entre barras y la policía, la falta de novedades en el campo de juego, como las apariciones de grandes jugadores o la venta rápida de ellos, el fútbol desastroso y poco vistoso que se practica hoy, la proliferación de otros deportes y la falta de tacto de la AFA al hacer jugar partidos cualquier día de semana, en cualquier horario y en cualquier cancha, sea la seguridad que sea. Todo es una sumatoria para que la asistencia de público se haya caído a pique en el fútbol argentino de hoy, que nos encontramos sin público visitante. Digamos, la muerte del espectáculo folclórico futbolero dominguero por excelencia. Ahora pasamos al punto número 70 de la serie y tiene un poco que ver con lo anterior. Yo te dije a lo último, en el punto anterior, que la AFA estaba falta de tacto para hacer jugar los partidos sin tener en cuenta los horarios, el día de semana, ni la seguridad de ciertas canchas. Y a eso vamos, a la seguridad, macho. Pero no la seguridad de la policía, que ya va a tener un capítulo especial en esta serie, sino las demás seguridades que involucran al fútbol. Solo en estos años se ha comenzado con remodelaciones de estadios para la seguridad íntegra de los hinchas y también de los jugadores. Aunque en algunos estadios no se estaría cumpliendo con algunas cositas, como llenar de policías en cada tiro de esquina, porque están los pelotudos de siempre que tiran cosas a los jugadores rivales. Una de las cosas que se hizo bien, pero atenta contra el folclore de las hinchadas y la tradición del fútbol, por lo menos de local, ya que de visitante no hay más, es haber quitado las banderas de palo. Ya no hay banderas de palo en el fútbol argentino, para la seguridad de los hinchas y de los mismos jugadores. Pero, oh vaya sorpresa, en un último Boca River se permitió volver a llevar este tipo de banderas con palos. Y cuando River ganó en la Bombonera, uno de sus goles y sus festejos estuvo muy cerca de los boludos de siempre que le tiraban banderas de palo y que estuvieron cerca de arrancarle el ojo a algún jugador de River, debido a que esas banderas de palo oficiaron de jabalinas cual Juegos Olímpicos, que podían haber hecho alguna cagada. Entonces, está bien, se suspendió porque evidentemente son demasiado pelotudos los hinchas para entender que una bandera de palo puede lastimar. Pero cuando hablo de seguridad también hablo de alguna salida rápida de los estadios, de la posibilidad de que haya ambulancias cerca, de que en las tribunas haya cierta puerta o salida de emergencia que sirva para evacuar o rescatar a algún hincha desmayado por si pasa algo. Y eso no todos los estadios lo tienen, Mucha pinturita en las tribunas, mucho ampliar lugares y todo, pero no veo una sola salida rápida en caso de alguna tragedia. Después hacen medidas cuando las tragedias suceden, ¿no? Siempre después. Además, también podemos tocar la seguridad fuera de las canchas, en esos interminables cacheos policiales que hacen embudos de gente, que muchas veces se amontona por llegar tarde a los estadios. No sé la verdad cómo se solucionaría pensando rápido en eso, pero que abran la cancha muchas horas antes no estaría mal, Pero cuando hablamos de seguridad, hablamos qué pasa dentro de las tribunas. ¿Los clubes están preparados para combatir la violencia de los hinchas? No. El diario El Clarín en 1967, luego del atroz asesinato de Tito Souto, el joven hincha de Racing asesinado por las barras bravas de Huracán en el Tomás Ducó, sacó un importante artículo que hablaba sobre crear grupos de élite o de seguridad dentro de los estadios. Personal autorizado y formado de cada club para trabajar únicamente como seguridad dentro de las tribunas. Tipo un patoba en el boliche, ¿viste? Bueno, algo parecido. Boludo que se manda alguna cagada adentro, ¡pum! Lo sacás afuera y listo. Ya ahí es tema de la policía si se sigue descarriando en la calle. Este artículo fue tan ignorado en la historia del fútbol argentino que fue solo recogido por periodistas objetivos como por ejemplo Dante Panzeri u otros que se me estaría escapando. Pero nadie le dio pelota, en una época en que los violentos en el fútbol argentino eran todavía muy pocos, era controlable todavía, no se había perdido el control como en la década del 70 o en la década del 80 que ya fue incontenible la violencia. Hoy un policía o seguridad se mete en la tribuna para sacar a un violento tipo el boliche y te matan 5 veces antes que toques el piso. Lo curioso es saber que ese artículo ignorado hubiese dado un vuelco impresionante en materia de seguridad en las canchas argentinas, pero los clubes no quisieron aportar, los dirigentes no quisieron saber nada y la AFA comandada por Valentín Suárez hizo caso omiso a la recomendación. Le chupaban huevo, ¿no? Mientras las canchas estén llenas, ¿qué carajo le importaba la violencia? Habían matado a un menor de edad y solo se solucionó metiendo en cana por unos años nada más a un par de violentos y no a todos, y 3 años después ya estaban todos libres y vueltos a la cancha
cancha como si nada. Una tomada de pelo. Este tipo de cuerpos de élite o de seguridad en los estadios es lo que, por ejemplo, recomendó el histórico informe Taylor en el fútbol inglés a principios de los 90, para terminar con la violencia de los hooligans. El Estado británico, comandado por Margaret Thatcher, financió la remodelación de todos los estadios británicos, pusieron cámaras de seguridad por todos los estadios, crearon grupos de élite anti-hooligans en los estadios y fuera de los estadios, en las sedes, y encima cada club se tenía que hacer cargo de su propia seguridad de los hinchas, tanto los locales como los que venían de visitantes. Y el dirigente que no quería mover un dedo para favorecer esto, o renunciaba o se desafiliaba al equipo de la liga. Fin. Solución sin ningún tipo de violencia. Por eso ves, a partir de los años 90 en el fútbol inglés, un estadio sin alambrados, llenos de cámaras por todos lados, todos sentaditos y con esas personas de amarillo rodeando toda la cancha, o alguna tribunita donde separan los visitantes de los locales aparte y listo. No era muy difícil combatir la violencia barra brava en los años 60, cuando todavía estaba todo controlable. Ya después de la década de 70 y luego con y después de la dictadura, el ser barra brava pasó a ser tipo un empresario del fútbol, con contactos políticos, policiales, judiciales y narcotraficantes. Hoy vemos en algunas canchas grupos de seguridad en las tribunas. Eso me gusta. Que se renueve, evolucionemos alguna vez, la puta madre. El tema es que no está en todas las canchas, aunque hoy ya no hay visitantes. Pero ¿qué pasa? Yo te dije que hay policías en los corners, entonces la seguridad no me estaría solucionando ese temita, con lo importante que son los tiros de esquina en un partido. Se han ganado campeonatos enteros con goles provenientes del tiro de esquina. Y acá en algunas canchas tienen que tirar el córner a las apuradas, cubierto de policías encima, porque no se puede estar cerca sin que te tiren algo que tienen en la mano o te escupan los pelotudos de los hinchas. A ver qué se puede hacer ahí. Vos que estás mirando el video, opina abajo cómo solucionar ese temita de los corners. Cómo podemos solucionar de que no se le tire más nada a los jugadores y tampoco haya policías. Hay algo interesante que se está poniendo de moda en el fútbol argentino de hoy, en estos años, y que da lugar para la aparición de los grupos de seguridad en los estadios. Y es la por fin bendita eliminación de los horrendos alambrados. Cuando te hable de la cultura de los trapos en esta serie, vas a entender por qué odio los alambrados en el fútbol argentino. Pero el desarme de los alambrados en los estadios hace que la seguridad ahora sí tenga accionar de parte de los clubes. La responsabilidad de las instituciones que reciben el partido. Por fin, llegó como 60 años después la recomendación de Clarín. Pero llegó, aunque sin visitantes lamentablemente. Demasiado tarde. Pero bueno, hoy al menos las canchas son un poco más seguras sin visitantes. O sea, cortando con la tradición que hizo grande el fútbol argentino con las 2 hinchadas en cada partido. Esperemos que este tipo de reglas y medidas para combatir la inseguridad de las canchas, la violencia de los locales y atajar un poco la represión policial que también se pasan, siga evolucionando para ver por fin alguna vez en la vida volver a tener hinchas visitantes en los estadios. Pero por ahora solucioname este temita de los corners, la aglomeración de los cacheos en la entrada de las canchas y a ver cómo hacemos para prohibir por fin del todo a los violentos que paran en las plazas cercanas al estadio a hacer la previa y luego caen todos drogados y borrachos pasando por arriba los sistemas de seguridad en los ingresos al estadio. Y después sí, hablemos de crear un buen y seguro espectáculo para ver si alguna vez por todas el fútbol argentino renace al menos desde copar los estadios a tope como en otras épocas y por supuesto con las 2 hinchadas en la cancha. Si te gustó el video, like, comenta lo que te parece estos 2 puntos de la serie, si estás de acuerdo o no, suscríbete al canal y bueno, a esperar que los puntos que vienen son cada vez más interesantes, importantes y a la vez gravísimos. Seguí mirando estos videos mientras yo me voy a dormir un rato. Nos vemos.